Bueno, pues ya os lo había dicho, que claro, es que lo bueno se hace esperar un poquito. Pilar Madero, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues ya la conocisteis la semana pasada, creó una gran expectación entre nuestra audiencia, le pedían otra, como a los grandes cantantes y en los grandes conciertos, y aquí la tenemos, a Pilar Madero, que es genetista y especialista, pues eso, en genética personalizada. Acércate un poquito del micro, acércatelo tú, el micro hacia ti, eso, para que estés más cómoda. Muy bien. El otro día, Pilar, hablamos de la genética relacionada con las enfermedades corporales, por así decirlo, ¿no? O físicas, en una palabra. Y hoy me gustaría abordar un poco la relación genética con la enfermedad, ya no solo mental o del cerebro, y luego seguiremos por otros derroteros, porque me gustaría un poco que me dieses tu opinión profesional sobre la influencia de la genética en diferentes actitudes del ser humano. Bueno, pues has tocado una de las piedras angulares del conocimiento, porque realmente el órgano conocido, pero muy poco desconocido en realidad, ¿no? Es el cerebro. El cerebro es una de las máquinas más perfectas que tiene el ser humano, junto con el corazón, por supuesto, pero es muy complejo porque las enfermedades mentales, como estás comentando, que no son físicas, pero que sí a veces son físicas, porque dependen de que una serie de compuestos orgánicos, que son los que hacen que las conexiones cerebrales se produzcan, o se producen mal, o se producen poco, o se producen mucho. Con esto quiero decir que las enfermedades mentales, como tal, tienen un componente, por supuesto, genético, desconocido en la actualidad, ya lo digo, porque se considera que son de carácter multifactorial, incluso genéticamente, luego explicaré esto un poco más, pero además tienen mucho que ver con la conducta personal, con la vida personal, con los sentimientos personales, con una serie de factores ambientales, vamos a llamarles, que condicionan mucho también el desarrollo de esa enfermedad. Entonces, se puede decir que, primero, que es mucho más desconocido el origen genético de esas enfermedades que de las físicas o del cuerpo, del resto del cuerpo, por así decirlo, y segundo, que no son directamente proporcionales siempre, que depende de otros muchos factores. En absoluto, por eso son tan complejas, porque una persona, vamos a llamar enfermo mental, quiero distinguir dos aspectos en este sentido. Hay enfermos mentales crónicos con una enfermedad, puede ser esquizofrenia, trastorno bipolar, todo este tipo de alteraciones conductuales la mayoría de las veces, pues, sensoriales, un montón de problemas alrededor que causan en la familia y en la sociedad. Y esas son personas que tienen enfermedades mentales, digamos, diagnosticadas por un especialista, generalmente un neurólogo, un psiquiatra, etcétera, etcétera. Y esas son, vamos a decirlo, crónicas. Y luego está la enfermedad mental, que puede ser transitoria, que es la que sufrimos, si no digo el 100%, el 90 y muchos % de las personas que tenemos una vida. Y con una vida quiero decir, sufrimos, lloramos, padecemos, hemos tenido personas que han desaparecido, estamos en un momento pandémico que a muchos les está pasando una factura tremenda desde el punto de vista emocional, etcétera, etcétera. Esas dos cosas son diferentes, es decir, para estamos hablando de la depresión, entiendo. Depresión, ansiedad, los trastornos de ansiedad, estrés, que muchas veces son postraumáticos, producidos por un problema, pero que no son, digamos, endógenos de la persona. Quiero que esto se entienda bien. Entonces, entre estas dos posibilidades, sí que hay en la segunda, en las personas que sufrimos, entre las que me incluyo, ciertos rasgos ansiosos, depresivos, en circunstancias y en momentos puntuales, sí que tenemos una tendencia. Y eso sí que está escrito en nuestros genes. Nuestra forma de ser, nuestras preocupaciones, preocuparnos más de lo habitual, de cosas que no podemos controlar, por ejemplo, ¿no?
Eso sí que es una forma de ser y eso está escrito en nuestros genes. ¿Dónde? Se desconoce. Este es el resumen. Sin embargo, en los crónicos sí que se está haciendo un estudio con éxito relativo, ya lo digo, de qué genes están influyendo, porque ahí sí que hay un componente, digamos, físico, como he dicho, hay neurotransmisores, que son unas moléculas que son las que sirven para que las neuronas funcionen y se conecten entre ellas. Y se expliquen lo que quieren una de otra, pues eso funciona mal. Entonces eso sí que tiene un componente físico, orgánico, bioquímico. Y ahí se están haciendo muchos estudios y se ha llegado a la conclusión que hay muchos genes asociados, es decir, no es un solo gen el que produce que una persona sea esquizofrénica, por ejemplo. Produce una serie de asociaciones, o sea, genes, tienen que estar varios genes de una determinada manera para que esa persona sufra una esquizofrenia o un trastorno bipolar o cualquier cosa de estas como considerada enfermedad mental. ¿Qué ocurre? Pues que el puzzle está sin resolver. O sea, que nos hemos metido en un campo un poco complejo. Pues yo me iba a meter en otro más complejo todavía. Bueno, pues adelante. Porque claro, por un lado está lo que hemos hablado, lo que tú estás contando, que son las enfermedades crónicas, ¿vale? Luego están las enfermedades temporales o causales o transitorias. Pero ¿hasta qué punto la genética de uno influye en las actitudes que pueda tener una persona? Creo que me estás entendiendo. Quiero decir, ¿un asesino genéticamente es asesino o no? A ver, esto te voy a poner un ejemplo. Me gusta mucho referirme a cosas que se han estudiado, porque no lo digo yo, lo dice la literatura. Hubo una época en la que se pensaba que los hombres con 2 cromosomas Y, es decir, sabemos todos que los hombres tienen un cromosoma X y un Y, pero hay alteraciones genéticas, cromosómicas, que son un X con 2 Y. Bueno, pues hubo un estudio pionero hace muchos años en que se decía que las personas con 2 cromosomas Y eran potencialmente asesinos. Y eso se dedujo de que las cárceles tenían muchos hombres con esa fórmula cromosómica. Luego todo eso, evidentemente, es un sesgo, porque realmente tú estudias unas cárceles, pero no estudias a la población mundial, ¿no? O general. Con lo cual, eso se ha ido, digamos, desmintiendo. Yo creo que la conducta humana sí que está regida por una serie de patrones genéticos, pero creo que también el entorno, la forma de vida, la actitud ante la vida, que también está regida por trastornos, o sea, por asociaciones genéticas, puede tener que ver. De momento no hay ningún estudio fehaciente que diga que una persona con una alteración genética es asesino o no lo es. O sea que volvemos un poco a lo que hablábamos antes de las alteraciones pues por crónicas, ¿no? Que dependen también, aunque estén allí genéticamente, también dependen del ambiente, de que te rodea, de si se pueden o no activar. Claro. A ver, una enfermedad crónica está claro que tiene que estar bien tratada, si no, eso se desborda, por supuesto, a la familia, a la sociedad, y ahí sí hay personas que pueden ser por esa patología que tienen, pueden ser más agresivas. Pueden ser más agresivas en un momento determinado. Pero es por su patología, no realmente es, no sé cómo explicarlo, no es porque genéticamente ponga en algún gen es más agresivo, sino que en un gen pone que ese señor tiene una dopamina muy baja con respecto a la actividad cerebral que tiene que desarrollar en un momento de su vida, y ese estrés que le produce el no poder desarrollar determinadas cosas hace que se ponga agresivo. No sé, es muy complicado, sí. Pero es así. No hay ningún gen que diga esta persona va a matar a su pareja o va a matar a su vecino o va a cometer un asesinato o un robo o es un... Así es.
De momento no puedo adelantaros mucho más. Si pudiera, encantada lo O sea, haría. que quiere decir que es un poco lo que hablábamos antes, la genética bien es genética, hay cosas en las que está muy claro lo que va a pasar genéticamente, pero en una gran mayoría, aparte de que evidentemente falta mucho estudio por elaborar, muchísimo, claro, en muchísimas de las actitudes que genéticamente pueden pasar dependen de muchos factores y ya está. Bueno, es multifactorial, o sea, si tú consideras leer algún artículo sobre esto, verás que siempre pone la palabra multifactorial. Esto quiere decir que depende tanto de la genética como de hasta de dónde naciste, de quién fueron tus padres, de cómo es tu vida actual, de cómo manejas tu cotidianeidad. Exactamente. Sí, no es una palabra... ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu conducta habitual? Sí. Sí que es cierto que hay personas que se pueden, digamos, a sí mismas pedir más cosas, o sea, valorar de cierta manera otras, y eso hace que puedas condicionar algo de agresividad, pero no quiere decir que eso sea genético y lo ponga en ningún sitio. Sí. Hombre, lo que sí entiendo, si no es así me corriges, Pilar, que haciendo un estudio genético personalizado sí que se puede saber, ¿no? Toda esta información, o por lo menos tener la información. Mira, yo animo de verdad, para ir conociendo cosas, para ir conociendo cosas de este aspecto, por supuesto, del que estamos hablando, animo a que se hagan a que se hagan estudios, porque la mejor manera de conocer es tener a la población con una casuística determinada estudiada. Esto no, un científico no lo puede sacar haciendo como con un ratón, que claro. No puede hacerse. O sea, así como hay cosas que se pueden probar en animales o en bacterias, el cerebro humano solo se puede estudiar en humanos. Y las conductas se tienen que estudiar en personas, o sea, las conductas no. Lo que una persona se tiene que estudiar a través de su genoma. Yo sí que pediría, y ya no lo digo a nivel privado o particular, sino a los... Ahora que está el tema de vamos a ver qué hacemos con las enfermedades mentales, vamos a tener que parece que está socialmente todo el mundo muy... y políticamente, claro, un poco. Pues yo animaría a que unas personas con unos rasgos muy definidos, las crónicas, se hicieran unos estudios serios, genéticos, porque de ahí se obtendría mucha información que se podría, digamos, valorar en su contexto y aplicarla para personas o para futuras generaciones. Estoy entendiendo, y si no es así me vuelves a corregir, estoy entendiendo que con un buen estudio personalizado genético se puede saber qué personas tienen más posibilidades, por ejemplo, de suicidarse. Pues podría ser, mira, porque no es que tengamos un gen concreto, pero lo que he dicho antes, la asociación de genes puede ser la llave para que una persona que tiene esos genes asociados con esas variantes asociadas pueda tener más probabilidad que otra. A esa persona, si se conociera exactamente lo que ocurre en el exoma, en la genética personalizada, como tú dices, de esas personas, podríamos llegar a conclusiones que no tenemos ahora porque no se ha hecho ese estudio. Bueno, pues yo creo que lo tengo muy claro con lo que me has dicho. O sea, bueno, no lo sé, porque no. O sea, la respuesta es sí. Claro, decir. Podría ser. Pero no solo eso, sino de muchísimas enfermedades. De la mayoría de las enfermedades que no se conoce, digamos, lo que hablabas tú, un gen tiene una alteración y produce tal enfermedad, que de esos hay muchos descritos, hay otros muchos que son, pues eso, se llaman multifactoriales, por decir, señores, tenemos aquí un puzzle que no hemos resuelto, nos faltan piezas y tenemos que ir acoplándolas. ¿Qué ocurre? Que si no estudiamos a una población mayoritaria que tiene ese tipo de problemas, no podremos rellenar ese puzzle. O sea que entiendo que ahora que se les está llenando la boca a los políticos, sobre todo, pues
Sí, efectivamente. Hablando de las enfermedades mentales y no ocultando, por ejemplo, cifras de suicidios que hasta ahora no se daban en medios de comunicación, o se ocultaban, o parecía que era aquello llamar a que la gente se suicidase, y la gente se seguía suicidando igual, aunque no lo supiésemos. Entiendo que lo que tendrían que hacer es verdaderamente apoyar este tipo de estudios, para que cuanta más gente se haga el estudio, más posibilidades de saber la raíz de esas enfermedades. Esto es la medicina de precisión, que es que, no, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que deberíamos estar ya en la medicina de precisión, que es la preventiva por antonomasia. Y una medicina de precisión siempre conlleva el estudio, conocer causas. Luego otra cosa es valorar los entornos, ofrecer terapias, digamos, que modifiquen esa circunstancia de esa persona, medicamentos, lo que quieras. Pero ¿por qué no, en vez de ofrecer solo eso, que no es curativo nunca es curativo, por qué no ofrecemos previsión y valorar qué cosas y hacia dónde tenemos que orientar esas terapias? Y lo que decimos siempre, la medicina preventiva, que evita, sobre todo, aparte de muchas muertes, evita mucho gasto posterior. Sí, realmente, yo no soy economista y creo que tú tampoco. Pero vamos, pero es de lógica. Pero ¿no? Si España y el mundo, no estoy hablando, pero bueno, vamos a adentrarnos en lo que tenemos, ¿no? Si España de verdad se pusiera a hacer cuentas de lo que significaría una medicina preventiva seria, no la medicina preventiva sí. De que te ven el cáncer de mama cada 2 años a las mujeres, no sé qué, que eso también es medicina preventiva, hay que decirlo. Pero no solo eso, y además en muchas más enfermedades que son tan relevantes como la que estamos hablando, pues se gastaría menos al final. Estamos hablando hasta de redundar en una economía, no digo más saneada, sino una economía más racional. Pues Pilar Madero, hoy hemos tenido menos tiempo del habitual. El martes que viene volveremos a hablar de genética, de otros temas súper interesantes sobre genética y de su relación con nuestro día a día, que vamos a buscar uno de esos temas que seguro van a tener enganchados a nuestros oyentes al 99.7 FM como cada martes. Bueno, pues ya lo saben, Pilar Madero en genética personalizada en Andador Luis Puntes 2, si no me equivoco, sí, ¿no? Ahí estáis en el 976 59 62 40 o en el 638 916 018. Bueno. Cualquier cosa, cualquier asesoramiento que necesiten, aunque solo sea pues para plantearme sus dudas y sugerencias, yo les atenderé encantada. Y si no, ya saben, en pilarmadero.es, ahí tienen toda la información. Pilar, es un placer siempre que nos cuentes todas estas cosas tan interesantes que nosotros desconocemos, evidentemente, y cada semana iremos descubriendo un trocito más de la genética y de su relación con nuestro día a día y qué hay que hacer para mejorar nuestra vida a través del estudio genético, que eso también es muy importante. Bueno, pues aquí vendré encantada. Muchas gracias, Pilar. Hasta la semana que viene. A vosotros, chao. Un abrazo.